Hola, bienvenido a este tercer video de la serie Cómo enseñar a tus hijos a hacer música. En esta emisión vamos a hablar del enfoque y la atención como herramienta principal para lograr esta meta. Acompáñanos. En el video anterior hablamos de cómo generar una rutina diaria. Es decir, estuvimos hablando de cómo hacer repetición con periodicidad. En este video vamos a hablar de otro factor que es crucial para hacer que tus hijos aprendan de manera clara y efectiva. Vamos a hablar del enfoque como un recurso de intensidad en el aprendizaje. El enfoque lo vamos a entender como la capacidad de colocar la atención en un fenómeno que estemos viviendo. Desarrollar buenas habilidades de enfoque nos va a traer resultados mucho más eficaces a la hora de aprender cualquier cosa, no solo la música. Por ejemplo, normalmente se cree que para aprender música se requiere de demasiado tiempo de práctica. Esto no necesariamente es así. Personalmente hemos descubierto que es más benéfico tener sesiones pequeñas, pero intensas y muy enfocadas que se repitan un mayor número de veces, pensando siempre en el enfoque como prioridad. Es decir, queremos buscar una cuestión no de cantidad de repetición, sino de calidad de repetición. Recordemos que el conocimiento se va generando cuando la nueva información se enlaza con otra información que anteriormente ya ha sido experimentada o asimilada. Cuando el niño o la niña interactúa de manera activa con este proceso, entonces el aprendizaje es más rápido y más eficaz. Y llega el momento en el que realmente el niño se apropia de aquello a lo que fue expuesto en un entorno de estimulación, con un buen ejemplo, con una buena saturación, como ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. ¿Por qué funciona esto así? Bien, aquí de nueva cuenta la neurociencia nos lo explica. Las neuronas hacen conexiones más rápidas y eficaces porque, en este caso, existe una conexión voluntaria dirigida del circuito eléctrico del cerebro. Es decir, el niño está literalmente aprendiendo a canalizar los impulsos eléctricos de su propio cerebro a redes neuronales que ya están formadas o que están siendo formadas en proceso. Cuando los niños están concentrados, tienen una enorme tendencia a entrar en lo que en el estudio de la inteligencia emocional se llama un estado de flujo. Este estado puede ser definido como una conexión casi directa y constante entre la atención del niño y la actividad que está desarrollando. Como por ejemplo, podemos poner cuando los niños juegan en un grupo. Cuando vemos un grupo de niños jugando, los vemos completamente inmersos en esa actividad y eso los lleva a poder dedicarse a una misma cosa durante un periodo extenso de tiempo. Esto ocurre porque ese estado de flujo nos brinda placer, y ello por la segregación en el cerebro de una molécula neurotransmisora conocida como serotonina. Esta molécula regula aspectos en el cuerpo humano, tales como el estado de ánimo, la percepción y, muy importante, el sentido de recompensa y la atención. Esto es significativo porque quiere decir que esa misma segregación, es decir, estar en contacto con la producción de serotonina en el cerebro, nos va haciendo sentir bien recompensados y con más atención a lo que hacemos. Es muy importante entender esto porque existe otro neurotransmisor en el cerebro conocido como dopamina que también entra en los neuroreceptores de la recompensa. Sin embargo, esa dopamina tiene una tendencia, grosso modo, a generar adicción. Más o menos lo que sucede con los aparatos electrónicos como celulares, tabletas, etc. Entre otras actividades también. Entonces, es muy importante no solo para nuestros hijos, sino nosotros mismos tratar de buscar actividades que nos ayuden en la producción y en la segregación de serotonina en vez de dopamina. Eso es un tema muy grande que podría abarcar una serie de videos en sí misma. Te vamos a dejar unos enlaces por si quieres investigar un poco más acerca de este fascinante tema. Regresando al tema del enfoque en el aprendizaje de los niños y haciendo referencia al video anterior, la práctica diaria nos va a permitir que los niños alcancen de manera óptima ese estado de flujo. Esto al generar una actitud y una expectativa positiva y constructiva, recordémoslo, dentro de su práctica musical. Ahora bien, suena fácil,
Pero captar la atención de los niños es, de hecho, un acto muy difícil de lograr. Por lo tanto, vamos a pasarte algunas estrategias e ideas de cómo saber cuánto tiempo hay que enfocarse, en qué actividades hay que enfocarse y, muy importante, cómo esas actividades varían en las distintas edades de los niños. Esto es muy significativo porque tal vez ya lo has experimentado y sabes muy bien que tratar a un bebé de 8 meses no tiene casi nada que ver con tratar a un niño de 2 años. Y un niño de 4 años pareciera que viene como de otro país distinto a uno de 2. Es muy importante siempre entender cuáles son las necesidades de cada niño en su rango de edades, cuál es el momento de su desarrollo cerebral y neuronal en ese momento en el que le queremos enseñar, y, muy importante, cómo eso se va a ligar con el siguiente nivel de desarrollo y enseñanza. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los padres es: ¿a qué edad puede un niño iniciar su formación musical? Si pensamos en la forma en que nuestros hijos aprenden el lenguaje, una vez más nos daremos cuenta de que esa respuesta la encontramos en el sentido común. La preparación del camino para desarrollar habilidades musicales en tu hijo comienza con tu propia formación. Inicia en el momento en que generas el hábito de escuchar, cantar y hacer música en tu propia vida antes de que nazca tu hijo. Y si tienes la posibilidad de ir buscando y aprendiendo canciones específicas que te serán útiles en tu día a día como mamá o papá, el momento previo al nacimiento es de enorme valor para irte preparando. Ahora bien, en concreto, el niño biológicamente está apto para exponerse a la música en su etapa prenatal. Según los estudios científicos, entre las semanas 16 y 20 de gestación, el feto empieza a percibir sonidos, aunque es hasta las semanas 24 o 25 que el oído está completamente maduro. En esta etapa, lo recomendable es que los padres, además de la música que escuchen, canten y ejecuten, piensen y elijan un repertorio específico que acompañe los meses finales del embarazo y los primeros de vida del bebé. Así como el pequeño desde las primeras semanas de nacido reconoce la voz de sus padres, estará familiarizado con esa música y dichas melodías constituirán una conexión entre el espacio del vientre y su nuevo entorno una vez que nazca. A partir del nacimiento y hasta el año de edad, la música tendrá el propósito de estimular los diferentes aprendizajes del bebé. Encuentra y aprende canciones para desarrollar sus habilidades psicomotrices, como pasar un objeto de una mano a otra, sacar y meter objetos en un envase, gatear, pararse con apoyo. Serán útiles además canciones que se encaminen a fortalecer sus habilidades socioemocionales, como la relación de apego con sus padres, la observación de su entorno u otras relacionadas con sus primeras manifestaciones de emociones, como la frustración. Simplemente cántale a tu bebé. Háblale todo el tiempo que estés interactuando con él. Cárgalo y baila con él música con diferencias de velocidad e improvisa los movimientos con los cuales ambos estén cómodos y les sean agradables. De esta manera estarás iniciando su entrenamiento auditivo. Por último, considera esta experiencia de estimulación musical a través de los sentidos de tu pequeño. Aquí te puede servir de objetos de diferentes texturas, con colores brillantes e intensos, y objetos que usas normalmente para jugar con él, como pañuelos, listones, pelotas, etc. La duración de estas actividades y la cantidad de veces que el bebé las repita se irá incrementando con el tiempo. Te sugiero entre 1 y 3 minutos. Del mismo modo, puedes ir aumentando su repertorio de canciones para enriquecer esas habilidades con la estimulación que ofrece la música. Entre el nacimiento y los 2 años de edad, las 4 áreas fundamentales del desarrollo cerebral, la motriz, la cognitiva, la del lenguaje y la de interacción social, experimentan cambios vertiginosos, tanto cualitativos como cuantitativos. Es por ello tan importante introducir el aprendizaje musical lo más pronto posible. Concretamente, el primer año de edad
en que el pequeño ya puede sostenerse en pie y desplazarse con las manos libres, nos brinda la posibilidad de trabajar la música a través de actividades con mayor movimiento, que incluyan caminar, marchar y bailar. En el reconocimiento de su entorno y la experimentación de sus sentidos, resultará muy útil dar y agarrar cosas, palmear y golpear en superficies e instrumentos de percusión y modular tu voz para atraer su atención. A veces más fuerte, otras más quedito, a veces hablarle rápido o lento. En esta etapa sigue siendo muy importante el contacto físico, las actividades multisensoriales, así como la manipulación de objetos que se muevan, como pañuelos, listones y pelotas, etc. Además de seguir cantando, bailando y tocando instrumentos con tu bebé o cerca de él, puedes idear actividades de aproximadamente 5 minutos, con las características que te acabo de comentar. A partir de los 3 años y hasta los 4 años aproximadamente, hay otro cambio importante en el desarrollo de los niños que debemos tener en cuenta para su aprendizaje musical. Aquí ya podrás realizar actividades con una duración de aproximadamente 10 minutos. Con una mayor sofisticación de sus posibilidades motrices, podemos ahora saltar con la música, correr, agacharnos, desplazarnos hacia adelante y atrás, hacia la derecha e izquierda, desarrollando así su sentido espacial y su capacidad de movimiento. También el pequeño comienza a tomar más conciencia de su cuerpo y esto nos abre el camino a seguir experimentando con canciones dedicadas a este tema y a buscar en el movimiento natural y el baile una forma de sentir y expresar la música. También en este momento se despierta un interés particular por la narrativa, por los cuentos y por asumir ciertos roles o encarnar personajes. La música está conducida precisamente por esos principios, así que es una etapa maravillosa para comenzar a inventar historias a partir de la música que escuchan juntos. Otro aspecto importante entre los 3 y 4 años de vida es el inicio del interés por la escritura y la grafía. Así que puedes incluir en sus rutinas de actividades el dibujar o colorear una imagen que le sugiera tal o cual pieza musical o generar trazos que se desprendan de la escucha misma, como puntitos en melodías incisivas o líneas curvas en melodías muy dulces y cantables. Aquí te puedes asistir también de los colores para darle significado simbólico a esos trazos. Por otro lado, ya en esta edad, se manifiesta una necesidad muy clara de cantar, de imitar ritmos, y los pequeños empiezan a interesarse por aprender melodías en un instrumento. Teniendo en cuenta el desarrollo que ya tienen los niños a esta edad en su motricidad fina, si ves este interés en tu hijo, puedes comenzar a enseñarle la ejecución de un instrumento. Es muy probable que ya esté listo para ello. Entre los 5 y los 6 años, todo lo que he explicado hasta aquí en cuanto al desarrollo del niño y sus intereses en la música, llega un momento de madurez y mayor complejidad. Puedes explotar al máximo las capacidades del movimiento en sus actividades musicales. Es probable que empieces a ser tú al que le cueste seguir el ritmo de tu hijo. En esta etapa, la capacidad de generar historias con la música o de representarla gráficamente de forma concreta o abstracta puede llevarse hasta un alto grado de sofisticación. También las condiciones motrices son excelentes para el aprendizaje de un instrumento, más aún si ha habido una estimulación desde etapas anteriores. El gusto por cantar melodías más complejas y reproducir ritmos más complicados se manifiesta en conjunción con algo que sí difiere de los años anteriores y que anuncia el cambio hacia una edad de maduración infantil. Me refiero a los fenómenos musicales que los niños empiezan a identificar y a disfrutar de su entorno, como la música de sus caricaturas favoritas o una canción en específico que les llama la atención. Este es el momento ideal, si es que no tuviste oportunidad de hacerlo antes, de establecer el hábito de la práctica diaria, con sesiones de aproximadamente 15 o 20 minutos, donde puedes incluir juegos con música. Ten en cuenta que aquí inicia el interés por la competitividad en los niños. Se puede incluir también el baile de manera más libre, el dibujo con música, aprender una canción específica, generar historias con música, tener sesiones de escucha más consciente en momentos que estén juntos, entre otras.
Sin embargo, más allá de los aspectos específicos y como conclusión del análisis que estamos haciendo sobre los primeros 6 años de vida de tu hijo y su formación musical, ten en cuenta que es una etapa fundamentalmente de estimulación, donde lo más importante es que la escucha, el canto o la ejecución de un instrumento sea parte de su vida cotidiana y del vínculo afectivo entre ustedes, a través de los medios que los unan y les haga felices juntos. En este rango de edades, primero que nada, ya vamos a poder tener una expectativa un poco más extensa en términos de tiempo para las sesiones de práctica y el rango de atención controlado que pueden tener nuestros hijos. Estamos hablando de más o menos 30 minutos. A partir de aquí, las expectativas ya pueden ser más claras tanto en calidad como en cantidad y en los distintos factores que hemos estado escuchando en los otros rangos de edades. Los niños de este rango de edades ya pueden entender ellos mismos las metas a las que tienen que llegar o quieren llegar. Pueden ya muy fácilmente tocar prácticamente cualquier instrumento. En este rango de edades va a ser muy importante que tú como papá o como mamá puedas tener una actitud muy positiva a, si ellos están interesados en tocar un instrumento, poder adquirirlo para que lo tengan accesible en su casa. Hay un pequeño paréntesis. Es muy importante que los niños tengan el instrumento que quieren tocar, sí, pero también es muy importante que lo tengan accesible en su casa. De nada sirve tener por fin una guitarra si esa guitarra tiene que estar guardada en su estuche debajo de la cama para no estorbar dentro de la rutina cotidiana. Los niños de este rango de edades ya gozan de una memoria mucho más desarrollada y controlada. También la forma en la que ellos interactúan con la música emocionalmente se empieza a hacer cada vez más importante y más subjetiva, más relevante para ellos en su mundo interno. Sus gustos musicales, en realidad sus gustos de muchas cosas, se definen cada vez más. Esto hace que empiecen a poder hacer música con otros niños o con otras personas. Y no solo tiene que ver con su desarrollo motor físico. Ciertamente sí, para ellos es más fácil seguir el ritmo, la forma musical, memorizarse las secciones, pero también empiezan a entenderlo como un factor de comunidad y comunión. Esto se vuelve muy estimulante para ellos. También en este rango de edades les sigue gustando mucho el juego. El juego se vuelve un poco más con tintes competitivos y también responden mejor a mayores grados de reto que en edades anteriores. Y en general es una edad en la cual es muy significativo para ellos tener aceptación de parte de su entorno del hecho de que ellos hacen música. Esto basado en el hecho de que están formando su identidad y se están cada vez acercando más y más a una personalidad. Entonces, en las estrategias que podemos nombrar para tener éxito en estos rangos de edades, para captar la atención y poder utilizar de manera eficaz ese momento de hacer música, va a ser, por ejemplo, tratar de montar piezas con ellos, ya sea canciones que les gusten, piezas que ellos estén trabajando a lo mejor en clases de música. Es muy común que los niños en esta edad ya estén tomando clases de música, quizás desde algún tiempo antes. Y también trabajar de una manera que lleve hacia la memorización de música que a ellos les guste, que sientan ellos que escojan precisamente con el hábito expreso de tocar. Otra estrategia que es sumamente útil en este rango de edades es permitir y dar un espacio para que ellos toquen y sean escuchados. Esto puede ser desde un pequeño concierto en el hogar, tal vez de manera semanal, hasta pequeñas presentaciones que se pueden hacer en fiestas, reuniones, o bien, como en nuestro caso, que tenemos un proyecto educativo, en un concierto que sea organizado y producido para ese propósito específicamente. Como ya hablamos, va a ser muy importante que el niño o la niña en este rango de edad pueda contar con un instrumento musical si es que así lo desea. Los niños y las niñas que cantan, sería buen momento para que ellos tuvieran un micrófono y un amplificador en el cual se puedan escuchar de manera más clara y fuerte. Y, finalmente, también va a ser importante que en la familia se hable acerca de sus gustos musicales, los géneros que les van gustando, los instrumentos quizás que ellos les gustaría tocar, los artistas que siguen, cualquier cosa en la cual ellos puedan manifestar que están desarrollando un gusto y que viene desde su identidad y su elección. Y también definitivamente ahora con la tecnología, una muy buena idea sería grabar videos
en los que ellos se puedan ver a sí mismos tocando. Hay una gran estimulación por este reforzamiento de identidad que ellos obtienen al verse tocar. Y también existe un fenómeno como de autoexigencia y de autoestandarización. Los niños de esta edad ya empiezan a tener estándares, empiezan a decir, vi que eso no me salió tan bien, yo quiero que me salga bien. Eso es muy importante, que siempre sea canalizado hacia un proceso que sea constructivo y positivo. En mi experiencia personal y sobre todo en los tiempos modernos, yo empiezo a considerar a los adolescentes más o menos a partir de los 12 años en adelante. Y eso no es una cuestión nada más que tenga que ver con su desarrollo físico y biológico, sino más bien con su desarrollo psicológico y mental. Es la edad en la cual realmente empiezan a cambiar hacia el siguiente paso de su evolución. En esta época ya su atención depende mucho de cada niño, de cada individuo, pero no es raro que en este rango de edades ellos puedan pasar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas y media haciendo la misma actividad. En este caso estamos hablando de hacer música. Este periodo tiene características muy especiales, ya lo sabemos todos, porque es el periodo en el que van a suceder cambios más fuertes y más significativos prácticamente en todos los ámbitos de la vida de los chicos. Yo creo que lo primero que es necesario para saber cómo captar la atención de adolescentes es tratar de personalizar y profundizar lo más que podamos en los aspectos de identidad del joven o la joven. Por ejemplo, muchos de los jóvenes que ya tocan o empiezan a tocar en este rango de edades ya tienen interés de empezar a hacerlo en serio, como le llaman ellos. Es decir, ya les estimula tocar quizás o música más personalizada para ellos, que les guste más de manera personal, o música técnicamente más difícil, o les interesa definitivamente tocar con otros chicos, el asunto de formar un ensamble o formar una banda. Eso es importante darle cada vez más valor. Y eso sí tiene que ser un acto voluntario de parte de nosotros como padres. Al menos eso es lo que hemos visto que tiene mejores resultados. Este aspecto social de la música, no solo ellos haciendo música, sino viendo cómo la demás gente hace música, es muy común que muchas personas recuerdan y dicen, sí, yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años y vi a tal artista en el escenario. Me entró una estimulación, me entró una emoción por querer hacer eso. Es muy importante entender que este periodo en la vida de los jóvenes está casi completamente orientado más hacia nuevos entornos que a los que ya han estado siendo parte de su vida. No es raro que en esta época ellos quieran estar más con sus amigos, más con otro tipo de personas. Muchas veces como padres vemos que los padres sienten que sus hijos escuchan más tal vez a X maestro o maestra que a ellos mismos. En nuestra experiencia hemos visto que eso es normal y los exhortamos a ti papá y a ti mamá a que recuerdes cómo fue en tu propia vida ese periodo. Es muy importante, insisto, tener paciencia, comprensión y una visión muy dirigida a la conciencia de que este es un periodo por el cual tu hijo y tu hija tiene que pasar para poder convertirse en un adulto. Ahora bien, todas estas ideas que te compartimos son rasgos generales. Por supuesto que depende de cada caso específico de cada niño y cada niña. A lo mejor en tu caso específico puedes decir, bueno, es que mi niña desde los 3 años ya podía poner atención en algo durante 30 minutos quizás. Recordemos que cada niño es diferente, cada niño es único y por eso es tan importante tener esta noción, este espectro de las cosas que podemos esperar, pero también es muy importante tener una noción de las cosas que no podemos esperar, a veces por simple desarrollo neuronal. No es que los niños no quieran hacer las cosas. Tenemos que esperar un poco a que sus cerebros se desarrollen y estén en el punto óptimo para recibir esta información nueva. Ahora que ya sabemos qué podemos esperar en cada rango de edades de nuestros hijos, vamos a ver, ahora sí, cómo aplicar este concepto de enfoque
y vamos a relacionarlo con lo que vimos en el video número 2 acerca de la práctica diaria, específicamente con el concepto de repetición. Primero que nada, hay que recordar, no buscamos la repetición por el simple hecho de repetir. O en otras palabras, no debemos de buscar eso. Se trata de tener pequeñas metas que entonces podamos repetir, pero que tengamos conciencia de que se deben ir logrando. La repetición tiene el propósito de conseguir esas pequeñas metas, esos pequeños pasos. Para esto necesitamos muy bien definir dos cosas. ¿Qué nueva habilidad queremos desarrollar en nuestros hijos? ¿Y qué está fallando o qué se necesita desarrollar más en la habilidad que está anteriormente a esa? Recordemos, nuestra base pedagógica es cómo aprenden los niños su lengua materna. Los niños primero se les habla. Si no se les habla, no podemos esperar que imiten, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante porque también ya mencionamos que la forma en la que vamos a crear redes neuronales es construyendo en una red previa, una experiencia que ya haya estado ahí desde antes. Entonces, estábamos hablando de metas. El concepto pedagógico que te queremos compartir en este punto de la serie de videos es que nada más tengas una meta por sesión de práctica con tus hijos. Y es muy importante que solo sea una. La razón de esto tiene que ver con prácticamente todos los factores y estrategias que te hemos compartido en este punto. Tener una meta hace que sea sencillo repetirlo todos los días. Tener una meta hace que sea sencillo para tu hijo aprender a controlar su atención en esa meta nada más. Muchas veces los métodos educativos que ya conocemos fallan precisamente en eso. La calidad de sus contenidos es la correcta, pero el enfoque se divide en demasiadas metas al mismo tiempo y muchas veces no se hace de una manera que construya la experiencia del niño, sino que se vuelve, como ya conocemos, una carga, un peso, algo que se tiene que cumplir, una obligación. Entonces, sabemos que tenemos que tener una meta por cada sesión de práctica. Es muy importante que esas metas estén alineadas con todo lo que ya hemos hablado y que sean apropiadas a los distintos factores del niño. Su edad, las posibilidades que el niño y la familia tienen para generar una rutina de práctica diaria, cómo está construido su entorno, los intereses específicos de cada niño con respecto a la música y con respecto a muchas otras habilidades, porque eso también puede ser un canal por el cual el niño puede abordar la música y, en definitiva, a todos los aspectos que hacen único a cada caso familiar. Identificar la meta que tú tienes para cada sesión de práctica va a ser importante por dos razones. Una, porque así tú la vas a poder establecer para la sesión de práctica, dependiendo de la edad de los niños y dependiendo de cada caso en específico. Tú puedes establecerla justo antes de empezar la sesión de práctica, o bien si tus hijos tienen tendencia a una estructura psicológica más fuerte y más sólida, lo puedes decir tal vez con 1 o 2 días de antelación, o puedes decir esta semana, tal día esta va a ser nuestra meta y tal día esta va a ser nuestra otra meta. Eso depende. Y número 2, el hecho de tener una sola meta promueve, como ya dijimos, que el enfoque se logre de la manera más fácil posible. Y esto, a su vez, consigue uno de los estados que más buscamos dentro de este proceso formativo, que es la motivación. Una vez que tú logres que tu hijo o hija estén motivados para aprender música, ya tienes recorrido más de la mitad del camino en este proceso nuevo de aprendizaje. Porque ya vas a haber plantado, vamos a hacer la analogía, como una semilla dentro de ellos que va a estar creciendo a un ritmo en específico. Esa semilla todavía se tiene que regar. Y muy importante, nuestra meta es lograr que ellos aprendan a automotivarse. Insisto, como lo dije en videos anteriores, no solo para la música, para cualquier cosa. Con el pretexto de la música, los niños van a aprender a automotivarse, a hacer cosas que sean importantes para ellos. De la misma forma en la que lo hicimos en el video anterior, vamos a complementar la información que vimos en este caso con actividades de forma un poco más puntual y explicada, no solo para ayudarte a desarrollar
el tema de este video, que es el enfoque y la atención, sino para que tengas una gama más amplia de actividades que puedas incluir en tu rutina diaria con tus hijos y que también a lo mejor te pueden servir como una base para desarrollar tus propias actividades dependiendo de las necesidades de tu familia. Soy Alibaba, soy el rey de los majas, voy montado en un burrito, voy comiendo platanito, y al que no le guste así, que se vaya del pan. ¡Es tú a mí! ¡Ay, sí me agarraste! A ver, ¿cuál es esta? A ver, ahora, ojos cerrados. Escuchen esta. Sí. ¿Dónde es? Eso. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Ahora, Fanny, tú te sientas y nosotros tenemos que adivinar cuál tú vas a hacer. Puede ser esta o esta. A ver, ahora nosotros volteados. ¿Lista, Fanny? Ojos cerrados. O volteen. Si es una de dos. O esta o esta. ¿Va? Ta. Listo.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira. Aquí está este ratón que me voy a comer. Llegamos así al final de este tercer video en la serie. Esperamos que hayamos cumplido nuestra meta de motivarte a meterte cada vez más en el entendimiento de cómo tus hijos aprenden. Es nuestro deseo que en cada una de las familias se pueda encontrar al menos un espacio para la expresión artística en general y en lo que nos compete a nosotros, que es la música. Como en casos anteriores, en la descripción te vamos a dejar unos enlaces donde tú puedes obtener más información de algunos de los temas que hemos tratado en este video. De la misma forma, si tienes alguna inquietud o alguna duda en particular de lo que hemos visto en este o en otros videos, te vamos a dejar un enlace de contacto para que nos la compartas. Nos vemos en la siguiente emisión.